Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Acción de Amar, el Eneagrama del Yo Soy. Hoy Bichor Unamuzaga, con sus más de 30 años de experiencia en trabajos psicoemocionales y espirituales, nos va a hablar de la sombra en la acción de amarnos, esa parte de nosotros a la que tenemos que poner luz si queremos amarnos y evolucionar. Hoy vamos a adquirir un conocimiento sobre la sombra, de cómo podemos reconocerla, liberarla y gestionarla. También quería comentaros que desde la escuela, la Acción de Amar, organizamos talleres y cursos online y presenciales y ofrecemos también una formación de la que investigar y en las páginas web. Una es www.laacciondamar.es, la escuela laacciondamar.es, y sobre el currículum de Bichor, que también podéis mirarlo en la web bichorunamuzaga.com. También comentaros que los días 24, 25 y 26 de julio haremos un retiro en la zona de Burgos que hablaremos sobre este tema, sobre la sombra. Y bueno, por mi parte, nada más que agradecer a Bichor el que dedique un tiempo y más, pues como tiene su agenda, en dar este conocimiento de forma gratuita. Así que darte la bienvenida, Bichor. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Gracias. Muy buenas. ¿Qué Muy tal? buenas a todas y a todos. Muy buenas. Hola. Hola, hola. Bueno, que estamos en familia, ¿vale? Es lo bueno que tiene estar en familia, que estás más relajado. Vamos a empezar con lo nuestro, ¿vale? Hoy nos toca la acción de amar y la sombra. Ya sabéis que nuestra escuela intenta especializarse en lo que es la acción de amar, en la acción de amarnos, porque acción de amar es, para amar al otro me toca amar a mí primero, en la medida que me amo a mí puedo amar al otro. Y los errores que cometo en la acción de amarme a mí se proyectan siempre en el amor hacia el otro, ¿vale? Entonces hay un tema que es súper importante en la acción de amar, que está dentro de las acciones esenciales, que es lo que nos toca este año, que es cómo gestionamos o cómo es nuestra relación con la sombra. La sombra. Y antes de empezar, me gustaría que, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como queráis, que miréis un poquito qué concepto tenéis de la sombra y qué os despierta la sombra. La idea de la sombra, solo la idea que despierta en vuestro interior. Así vamos a parar ahí un minuto antes de empezar. ¿Qué conceptos tenéis de la sombra? ¿Qué despierta en vuestro interior la sombra? Vale. Bien. Siempre es bueno empezar por el origen etimológico, ¿vale? La palabra sombra viene a decir algo así como lo que no está en la luz. Fijaros qué bonito. Lo que no está en la luz. La luz es la conciencia. Entonces podríamos decir que sombra es todo lo que no está en la conciencia. Pero claro, lo que no está en la conciencia no es algo así ajeno a mí. No es una cosa que pasa así por el cielo. No, lo que no está en la conciencia son las partes de nosotros mismos. Es decir, la sombra en el fondo es las partes de mí que no están en mi conciencia. Entonces, y esto es lo que me gustaría dejar claro en este trabajo. El concepto que yo tenga de la sombra es un concepto que tengo de mí mismo. Si yo tengo, por ejemplo, cuando os he preguntado qué concepto tenéis de la sombra, y sabes, bueno, la sombra es algo asqueroso, en el fondo tengo un concepto de mí mismo de que yo soy asqueroso. Si cuando yo os he preguntado qué os ha despertado la sombra, y dice, uy, qué miedo la sombra, en el fondo es que tengo miedo de mí mismo. Entonces, todas las ideas, todo lo que me despierte, todo lo que tenga ahí programado o condicionado de la sombra, hay que verlo. Porque si yo rechazo la sombra, me rechazo a mí. Si yo tengo miedo a la sombra, me tengo miedo a mí. Si yo siento desprecio por la sombra, siento desprecio por mí.
si yo amo a la sombra, me amo a mí. Si yo tengo un buen contacto con la sombra, tengo un buen contacto conmigo. Si yo estoy en una actitud de escuchar la sombra, estoy en una actitud de escucharme a mí. Y lo más importante, hay un punto en el diagrama que es el punto 8, que tiene mucho que ver con esto. Yo soy el que libera lo que soy. El amor es liberación. En su lado sano, el 8 es liberación. En su lado enfermo, el 8 es lujuria, es posesión. La lujuria no es solamente la lujuria sexual, es la lujuria de poseer al otro. Y muchas veces está la lujuria de el otro va a hacer lo que yo quiero, y también está la lujuria del otro va a ser como yo quiero. Entonces el amor es liberación. Por eso la sombra y el lado 8 van un poco de la mano, que es la inocencia del lado 8. Entonces, cuando yo libero la sombra, me estoy liberando a mí. Cuando yo encarcelo la sombra, me estoy encarcelando a mí. Y esto es lo que me gustaría, casi si os transmito eso, yo por mí como si cerramos ya nos marchamos, porque es el mensaje que os quiero transmitir. Entonces, Víctor, la relación que tengamos con la sombra es importante, o sea, tenemos que amar nuestra sombra. Cada uno que haga lo que quiera, pero la mayor parte de la sombra es lo que somos. Entonces, si yo no amo a mi sombra, no me amo a mí. Si yo no estoy en una actitud de liberar mi sombra, me estoy encarcelando a mí. Y esto es lo que me gustaría transmitiros, honestamente. Y si os transmito eso, ya me quedo más feliz que una perdiz. Entonces, conocer la sombra es conocerme a mí. Amar a la sombra es amarme a mí. Y luego me gustaría que entendáis esto. El lado 8 es un lado que por lo general o está idealizado o está criminalizado. Por lo general, si esta es la realidad, el lado 8 está o lo ponemos por encima, lo vemos ahí como el 8, o lo ponemos por debajo, qué asqueroso el 8, pero no lo vemos. ¿Qué sucede? Si yo no veo una de mis partes, no puedo hacer uso de esa parte. Entonces, hay una relación muy importante entre el 8, la inocencia y la relación con la sombra. Por eso, si usamos el eneagrama y veis lo que os despierta el lado 8, veréis la relación que tenéis con vuestro lado 8 inconsciente. Si veis lo que se os despierta el lado 8, cuando veis el lado 8, veis si o lo idealizáis o lo criminalizáis, es como estáis tratando a vuestro lado 8. Y vais a necesitar vuestro lado 8 sano. Y el lado 8 sano es la inocencia, es no juzgo y libero lo que amo. No juzgo si lo que sale es lujuria, no juzgo si lo que sale es miedo, no juzgo si lo que sale es una conciencia espiritual terrible, no juzgo si lo que sale es el diablo, no juzgo si lo que sale son celos, no juzgo si lo que sale es un amor incondicional, no juzgo, es inocencia pura. Es como los niños lo ven todo pero no juzgan nada. Entonces me gustaría que vayáis viendo eso. Vale. Fijaros de esto. La mayor parte de la sombra es lo que somos, ¿no? Y nosotros somos Dios, así de claro, o somos la diosa. Entonces, es importante entender un poquito, antes de seguir profundizando, cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es ir a la conciencia. O la naturaleza de la diosa, voy a hablar en femenino, que somos más mujeres aquí, pero vamos a hablar en femenino. La naturaleza de la diosa es ir a la conciencia, es ir a la luz. Su naturaleza es ir a la luz, es como las plantas, van a la luz. Entonces, la naturaleza de la sombra es ir a la luz. Con esto me gustaría transmitiros eso. Mi sombra está intentando ir a la luz continuamente porque es su naturaleza. Si yo me pongo a favor de ella,
y no la dejo, no la deformo, ella misma, por su cauce natural, va a ir a mi conciencia. Y por lo general, cuando estamos neuróticos, hacemos un fuerte trabajo para castrar la naturaleza de la diosa. Hacemos un fuerte trabajo para que no salga la sombra y es donde lo vamos a ir explorando poco a poco. Vamos a ir explorando eso poco a poco. Sobre todo en el curso exploraremos mucho eso, cómo castramos la naturaleza de la diosa, cómo bloqueamos que su naturaleza, que es ir de la sombra a la luz, nosotros mismos la bloqueamos. ¿De acuerdo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Hoy voy de preguntona, ¿eh? Pregunta lo que quieras, cariño. Vale. Cuando estamos castrando la sombra, estamos creando sombra. Claro que sí. Claro que sí. Ahora vamos a hacer ya un trabajo de discernir. Ya que me has preguntado esto, hay dos tipos de sombra base. La que liberamos y la que creamos. Yo en el día a día, si estoy haciendo, digamos, las tres acciones o si estoy en una actitud de verme y de recibirme a mí mismo, va a salir mi propia sombra de forma natural. ¿Vale? Esa es una sombra de liberación. Pero luego nos vamos a encontrar con la sombra de creación, que es la sombra que yo creo por hacer una mala acción de amar. Lo repito, es la sombra que yo creo por hacer una mala acción de amar. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Vamos a poner ejemplo que va conmigo. Yo, por ejemplo, tengo un impulso a ocultar mi vulnerabilidad. Y estoy en el día a día y sale mi vulnerabilidad, por lo que sea. Pero como yo estoy identificado con un ego de no, yo no tengo vulnerabilidad, yo soy el tío más fuerte del mundo, en lugar de salir mi vulnerabilidad por donde tiene que salir y ir recibiéndola, ¿qué hago? La mando para abajo. ¿Qué estoy creando? Sombra. Si la dejo salir, ¿qué estoy haciendo? Liberando sombra. Si yo soy consciente de mi vulnerabilidad, puedo sanar mi vulnerabilidad. Si yo no dejo que mi vulnerabilidad salga, ¿qué hago? Creo sombra. Si yo, por ejemplo, que esto pasa mucho, ya que estamos con la lujuria, no quiero ser consciente de la lujuria, porque aquí todos nos queremos ver como seres maravillosos, y reitero que lujuria no es solamente un tema sexual, es la lujuria de querer poseer al otro, poseer, dominar al otro, pero yo como quiero verme como un ser iluminado y yo no tengo lujuria, yo os amo todo, mi amor es incondicional. Si yo no tengo un buen contacto con mi sombra va a salir. Y va a salir mi impulso de dominación y mi impulso de posesión, porque es un impulso que lo tenemos todos, es natural. Si en ese salir mi impulso yo lo voy gestionando, lo voy sanando, lo voy transmutando. Pero si no le dejo salir, esto va para abajo. Y eso es sombra de creación. ¿Veis la diferencia? Uno es, sale mi sombra y veo mi lujuria y digo, hostia, mira, mi impulso de dominación y voy gestionando y voy liberando mi sombra. Eso es sombra de liberación. Y otro es que no salga mi impulso, la meto para abajo y creo sombra. ¿Qué pasa cuando creamos sombra? Pues que la naturaleza de la diosa es salir a la luz. Si no sale por el cauce normal, saldrá por los cauces abnormales, pero va a salir a la luz. Es como el agua. El agua, si le das cauce, va por el cauce natural. Pero si no le das cauce, pues saldrá por una pared, saldrá por la otra pared, habrá humedades para abajo, habrá un montón de cosas. ¿Entendéis esto? Y luego, como dice el maestro Jung, todo lo que negamos nos domina. Si yo niego mi lujuria, la lujuria me va a dominar. Por mucho que ponga carita de estoy elevado y soy un ser espiritual trascendido, la lujuria me va a dominar. Y reitero, no estoy hablando de lujuria sexual, eso es la superficie de la lujuria. Estoy hablando de lujuria espiritual. Dominación y posesión de la otra persona. Y también de mí mismo. Y todos tenemos impulsos de dominar, porque todos somos instintivos. Pero el problema no es tener el impulso, el problema es que yo no lleve ese impulso al corazón y a la conciencia. Es decir, que no lleve mi sombra a la luz. Cuando yo llevo mi sombra a la luz, mi sombra se sana, por así decirlo.
Cuando yo llevo mi sombra a la luz, mi sombra se canaliza. Cuando yo llevo mi sombra a la luz, se convierte en conciencia. Por eso el trabajo es no ponernos en contra de la naturaleza de la diosa. Y la naturaleza de la diosa es ir de la oscuridad a la luz. Y para eso hay que hacer un punto muy importante, el lado 8, inocencia, no juzgar. Claro, porque de repente aparece un impulso de que quiero dominar a alguien, a mi hijo, al hombre, a mi hermana o lo que sea, y voy y juzgo. Digo, qué mala persona soy una mala persona que quiero dominar a todo el mundo, por Dios. Me voy a castigar un poco, ven, y me castigo. Eso no es inocencia. Entonces, la inocencia es clave en la gestión de la sombra. No juzgar. Pues quiero dominar, tengo un impulso de dominación, pues lo que tendré que hacer es aprender a gestionar ese impulso de dominación. ¿Entendéis esto? ¿Vamos Sí, bien por ahora? sí, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo gestionas eso? Porque si te sale un impulso, ¿sabes? No sé, de matar a alguien. Pues si te sale un impulso de matar a alguien, ves el impulso de matar a alguien, lo puedes expresar a través de la garganta, lo puedes subir al corazón, lo puedes subir a la conciencia y no pasa nada. No pasa nada, es un impulso más. El problema es que cuando me sale ese impulso de la sombra a la conciencia, yo lo tapo. Porque como tengo la creencia de que yo no puedo tener esos impulsos o que si tengo ese impulso me voy a volver loco, lo tapo. Entonces creo sombra. Todo lo que meto en la sombra coge fuerza y podrá aparecer. Y aparecerá, ya os digo yo que aparecerá. Igual no lo mato de una forma física, pero lo mato de una forma psicoemocional, o lo mato destrozando un trabajo, o lo mato de 1000 maneras, pero aparecerá, porque la energía no desaparece por mucho que yo la meta en el cajón de la sombra. No es tan fácil, compadre. La energía no desaparece. ¿Entendéis esto? Vale. Entonces, me gustaría que vayáis viendo cómo está todo relacionado. El eneagrama del yo soy, ya sé que hay gente que igual no tenéis mucho conocimiento del eneagrama del yo soy, pero no hace falta que lo entendáis. Abriros y el conocimiento es algo que va llegando y va penetrando, ¿vale? Y va despertando de vuestro interior. El amor, la acción de amar tiene 3 acciones. La acción de ver, la acción de ser y la acción esencial, ¿vale? Dentro de la acción esencial es una buena gestión de la sombra. Vale. La acción de ver es que tengo que estar en un estado de verme en todo instante. Cuando estoy sano, estoy en un estado de conciencia y de verme. Entonces yo voy viendo lo que van haciendo en mi interior, ¿vale? El lado neurótico de la acción de ver es la pasión del miedo. Tengo miedo a verme. ¡Uy! Que me da mucho miedo verme. Porque hay muchas cosas en mi interior que dan miedo, claro que sí. Entonces, si yo estoy en la pasión del miedo y no quiero verme, ¿qué estoy haciendo? Creo sombra. Si yo estoy en la acción de no quiero ver el hombre que soy, prefiero ver el trabajo, prefiero ver el fútbol, prefiero ver lo que hace mi mujer, prefiero ver lo que hace mi hombre, prefiero ver lo que hace mi hijo, ver todo menos verme a mí. Yo no le estoy dando recepción a la sombra, por lo tanto yo soy el primero en crear sombra. La sombra, como veremos luego, es peligrosa. No es que la sombra sea peligrosa, lo que es peligroso es que no la gestionemos bien. Pero es que como somos diosas, los errores de las diosas pueden destruir un universo entero. Entonces, no es que la sombra sea peligrosa, lo que es peligrosa es que no gestionemos bien la sombra. ¿Vale? Entonces, como veis, no hay nada peor que tener miedo a vernos, porque eso crea sombra. Sé que a veces hay que superar el miedo a vernos, sí, pero hay que superar ese miedo, hay que gestionar el miedo. Pero todo lo que no sea estar en una actitud de verme continuamente en el día a día, en cada instante, es crear sombra. ¿Vale? Vale, entonces eso sería más un pecado masculino, la pasión del miedo. ¿Vale? Es un pecado más masculino. Un pecado femenino. El pecado femenino es la vanidad. La vanidad es, en el fondo, la diosa tiene el poder de crear ilusiones, ¿no? Y yo que sé, puede crear ilusiones y con esa ilusión puede despertar su interior, puede despertar capacidades, puede salvarse la vida, puede hacer 1000 cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo crear la ilusión de que soy, yo qué sé, pues ahora un tío malo. Como ahí
Y bueno, me puede ir bien porque por un lado despiertan las capacidades y por otro lado, pues igual en un momento dado me salva la vida. Es cojonudo, el poder de la diosa es maravilloso. El problema de la diosa es cuando se identifica con esas ilusiones y cuando se cree que es esa ilusión. Por ejemplo, si cogemos el punto 4, que es un punto de vanidad, es la vanidad de la víctima. Ay, yo soy la que más sufro. ¿Cuánto sufro? Yo sufro mucho, joder. Todo el mundo me hace tanto daño. Ay, cuánto sufrimiento. Es una ilusión. Pero si te crees esa ilusión, que en su momento ayuda a salvar vidas, pero si te crees esa ilusión y te identificas con ella, esa ilusión solo te va a dejar ver lo que a ella le interesa. Es decir, no te va a dejar ver cómo agredes, no te va a dejar ver cómo manipulas a través del dolor, no te va a dejar ver, por ejemplo, cómo a través del dolor quieres poseer a los demás y deformar a los demás. No te va a dejar ver todas esas jugaditas, porque como solo te quiere dejar ver que eres una víctima, eso sería desde la 4. Desde el 3 podría ser un poquito esto, ¿no? Yo como soy un ser correcto, educado y siempre, bueno, estoy siempre equilibrado y todo va bien, porque en mi vida todo va bien. Si yo me identifico con esa ilusión, no me va a dejar ver lo que va mal en mi vida, no me va a dejar ver las tormentas que se despiertan en mi interior, no me va a dejar ver mi lujuria, mi posesión, no me va a dejar ver mi luz, porque si yo me identifico con la ilusión solo me va a dejar ver lo que ella necesita ver para reforzarse a sí misma. ¿Entendéis esto? Entonces, desde la vanidad creamos sombra. Por eso los pecados, que recordad que un pecado solo es un error en la acción de amar, los errores en la acción de amar crean sombra. Amar es liberar la sombra y los errores en la acción de amar es crear más sombra. ¿Entendéis eso por ahora, no? Vale. Bien, ¿qué sucede? Vamos a meternos... Espera, quiero mirar un poquito esto. Otra cosa que sucede. Somos seres súper profundos. Todos los maestros dicen, todo lo que necesitas está en tu interior. El Maestro Jesús nos decía, el reino de los cielos está en tu interior. Todos nos dicen, hay que ir adentro. ¿Ir adentro qué supone? Pasar la sombra. Pasar la sombra. Y liberar la sombra. En el fondo, amar es conectarme con mi profundidad. Y para conectarme con mi profundidad, tengo que atravesar la sombra. Por lo tanto, si yo tengo la idea de que la sombra es algo terrorífico, vamos mal. Si yo estoy todo el rato juzgando la sombra, vamos mal. ¿Entendéis por ahora? ¿Voy bien por ahora? Sí, yo sí que entiendo. Claro, cada vez que vas librando sombra, también se te está despertando dolor, porque esa sombra se ha creado por un dolor. Claro, pero es que tenemos mucho dolor en la sombra. Mirad, todo lo que nos tuvimos que tragar de pequeños para sobrevivir no ha desaparecido. Si yo tuve un dolor de pequeña y me lo tuve que tragar para que mi padre no me dé una bofetada o para que me aprueben en el colegio, ese dolor no ha desaparecido. Ese dolor ha hecho así, ¡pam!, a la sombra. Y luego no solamente es eso. Lo que se tuvieron que tragar nuestros padres, toda esa energía que está sin elevar, eso es energía heredada. Es su sombra, heredamos también su sombra. Entonces, amar es liberar la sombra, no crear más sombra. Por lo tanto, la acción de amar implica estar en un estado de liberar la sombra. Y la pasión o la neurosis implica estar en un estado de crear más sombra. La sombra es sumamente peligrosa porque lo que está en la sombra, lo que está ahí en la oscuridad, yo no lo veo. Yo no sé cómo está actuando. Yo no sé cómo está actuando mi impulso de muerte. Yo no sé cómo está actuando mi impulso de venganza. Yo no sé si el dolor que tengo ahí retenido se está convirtiéndose en un cáncer. Yo no sé. Eso es una ruleta rusa.
Eso es una ruleta rusa. Entonces, amarme a mí mismo implica tener la menor cantidad de sombra. Y luego, esto me gustaría que quede claro. El amor es una energía liberadora. Por lo tanto, el verdadero amor que va a liberar, que va a activar, va a liberar la sombra. Va a liberar mi sombra, va a liberar la sombra de la pareja, va a liberar la sombra de mis hijos, va a liberar la sombra de mis amigos, va a liberar la sombra de la unidad. El amor es una explosión de luz. Entonces, ahí libera sombra. Si no estamos preparadas para gestionar lo que se libera y si tenemos miedo a la sombra, la vamos a liar. La vamos a liar. Por eso es tan importante mejorar nuestra relación con la sombra. Por eso es tan importante hacernos amigos de la sombra. Por eso es tan importante actualizar todos estos conceptos masculinos, que son los conceptos más mentales de pensamiento, ¿no? De la sombra es negativa, cuidado con la sombra, y los femeninos, que son más esos sentimientos de ¡ay, la sombra, cuidado! Esto también es una creencia, ¿eh? Esto es una creencia femenina. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo de actualizar todo eso y en nosotros, y sería bueno también hacer un trabajo de no transmitir estas creencias masculinas y femeninas tóxicas sobre la sombra a nuestra descendencia. Porque esto se ha transmitido desde hace muchos años y obviamente no es una casualidad que nos hayan querido transmitir el miedo y el rechazo a la sombra. No es una casualidad. Mirad, os voy a contar una escena de mi vida, ¿vale? Sombra, es pura sombra. No me acuerdo, me parece... Bueno, yo venía de trabajar y venía muy lujurioso, venía con muchas ganas de entrar, la verdad. Y mi mujer, pues hace 6 meses habíamos tenido a nuestro primer hijo, Aisan. Y yo llegué con ganas de hembra. Honestamente, llegué con muchas ganas de hembra. Fui como loco, ¿no? Y me encontré la casa en silencio. Ya me jodió. Pero seguí buscando y abrí la puerta de la habitación y me encontré a mi mujer con unos pechos exuberantes, porque cuando la mujer está dando leche de unos pechos preciosos, y a un macho, que era mi hijo, así en la boca y dormido, los dos dormidos, los dos una cara de desechos de la hostia, se notaba que habían pasado, se habían pasado muy mal, estaban los dos descojonados. Pero claro, a mí que se me despertó. A mí se me despertó, dice, hijo, estoy haciendo gilipollas. Se me despertó un impulso de coger y marcharme. De decir, pero qué hostias, estoy aquí pagando, estoy dando la casa y aquí hay otro macho que está con mi hembra. Se me despertó todo eso, que claro, desde la cabeza diréis, este tío es gilipollas. Pues es posible, pero no se trata de ser gilipollas o no, porque eso ya sería un juicio. Se trata de aceptar la verdad. ¿Qué tuve que hacer? Pues me senté ahí al lado del fuego, me senté en una mesa mirando los árboles y me pasé 3 horas viendo cómo me salían impulsos de marcharme. Es decir, que les den por culo a estos tíos, pero que llevo aquí haciendo el gilipollas, joder, si no tengo una hembra, he perdido todo. ¿Qué es esto de ser padre? Y estuve ahí, me salió un montón de infierno de mi interior. Se me pasó y luego me quedé dormido con ellos, abrazados más a gusto que el buen arbusto. Pero con esto quiero deciros que en cualquier momento se despierta la sombra. Y como no la gestiones bien, es uno de los motivos por los que al año de nacer el primer hijo hay un porcentaje altísimo de relaciones que se separan. No es porque falte amor, es porque se despierta la sombra. Y nadie habla de muchas cosas. Y dentro de la sombra está esa impulsividad. Y dentro de esa sombra está esa parte más instintiva, ¿no? Y dentro de la sombra esta es mi hembra. Coño, ando yo compartiendo mi hembra aquí con otro macho. De la cabeza dices, se le va la pinza a este hombre. Pero es que es así. Y como no te lo lleves a la conciencia y lo lleves al corazón,
Claro, cuando tú lo vas llevando a la conciencia y al corazón, pues vas diciendo, bueno, sí, pero es que es un acto de amor hacia mi hijo. En el fondo estoy ofreciendo a la mujer que amo a mi hijo. Y es lo que me toca y es lo que quiero. Y eso es un acto de generosidad del padre. Pero claro, eso no desaparece porque llevo una carita de niño bueno. Eso, en la medida que lo vives, va ascendiéndose y te va dando iluminación. ¿Entendéis esto? Una cosita, cuando hablas, que yo te he escuchado eso, cuando hablas de la sombra del yo soy, ¿te refieres a esas sombras naturales? O sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de la sombra del yo soy? Luego vamos a entrar en la sombra del yo soy y en la sombra del ego, ¿vale? Luego entramos en eso, pero Vale. me gustaría que veáis esto. La sombra se despierta en cualquier momento. Y como no la gestionemos bien, yo si me hubiese dejado llevar por eso, hubiese roto la relación y les hubiese dejado ahí tirados. Mira, os quedáis con mi casa, os quedáis con todo, pero yo aquí no pinto nada. ¿Entendéis esto? Y esto es lo que me gustaría transmitiros. Es muy importante tener una buena relación con la sombra. Si yo me hubiese juzgado a mí mismo, como pueden hacer otros hombres, pues seguramente hubiese caído igual en depresión. ¿Cómo puedo pensar esto? ¿Cómo puedo tener este impulso? Por el amor de Dios, ¿cómo puedo tener yo este impulso? Me hubiese machacado vivo. Entonces, esto es lo que quiero transmitiros. La sombra a veces es fácil de gestionar, pero a veces es tan fuerte que hay que retirarse. Y hay que tener la humildad de decir, me tengo que retirar a gestionar mi sombra y dejarme tranquilo, porque cuando alguien está en un proceso de gestionar la sombra, lo mejor que podemos hacer es darle lo que necesita y darle el apoyo que necesita para gestionarla. ¿Entendéis esto? Aquí hemos venido a amar, y amar es liberar la sombra. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras unidades de luz son lugares donde se despierta el amor, y el amor es, desde el lado 8, es libero lo que soy, por lo tanto es libero la sombra. La neurosis es niego la sombra, controlo la sombra, reprimo la sombra, creo sombra. Pero colegas, eso es un curro de gestión y hace falta mucha inocencia y muchas herramientas, porque a veces la sombra que se libera es tan grande que yo una vez me tuve que pasar 3 años o 4 años de mi vida retirado, liberando la sombra que me tuve que tragar en una guerra en la que estuve. Es así, o sea, a veces son cositas pequeñitas, pero a veces es muy fuerte, muy poderosa. Muy fuerte y muy poderosa. Vale. Otra cosa que me gustaría que entendáis. Si yo creo sombra y reprimo la sombra, me deja sin poder. Imaginaros, aquí sale la sombra, ¿no? Si estoy en la inocencia del niño o de la niña, sale y no va todo muy bien. Pero si yo en lugar de estar en una acción de amar, de liberar la sombra, estoy en una acción neurótica de crear sombra, en lugar de liberarla, ¿qué tengo que hacer? Una fuerza hacia abajo. Aquí estoy perdiendo el poder de 2 brazos. Con un brazo tengo que tirar hacia abajo, con el otro hacia arriba. Aquí estoy perdiendo fuerza. Vale. Mucho eso de que llaman la fatiga crónica y todo eso es toda la fuerza y todo el esfuerzo que estoy haciendo para que no salga mi sombra. Y los chamanes y la gente en el camino espiritual, lo primero que se hace es liberar la sombra. Y te vas a recapitular tu vida y te vas a soltar todo lo que te has tragado. Y tienes que hacer un trabajo inmenso de liberar toda la sombra que en tu momento te tragaste, o por lo menos gran parte de esa sombra. ¿Por qué? Porque para hacer un trabajo espiritual necesitas energía. Y a mayor cantidad de energía, mayor eficacia de trabajo espiritual. Yo sí quiero lanzar un mandato al campo cuántico, yo sí quiero mandar un intento al campo cuántico, necesito fuerza de energía. Si mi energía está aquí peleada, yo no tengo energía. ¿Entendéis esto? Entonces, la sombra, algunos la llaman, dicen que es como una especie de bicho que nos consume la energía. Bueno, eso son cosas distintas. No es que nos consuma la energía, es que en mi trabajo de
de ir en contra de la naturaleza de la diosa, que es ir a la luz, yo mismo o yo misma consumo mi energía. Entonces, hay una cosa muy importante que se dice valora la energía de la diosa. Entonces, valorar la energía de la diosa es no derroches tu energía en estas tonterías. Libera tu sombra, canaliza tu sombra y usa tu energía de forma creativa, de forma que crees quinta dimensión. Para mejorar nuestras vidas necesitamos energía. Y no podemos mejorar nuestras vidas si nuestra energía está ocupada en tragarse a la sombra. ¿Veis esto? Y contra más energía tengamos, más posibilidad de mejorar nuestras vidas. Y luego hay que aprender a enfocar la energía, no solamente tener energía, pero hay que aprender, pero necesitamos energía. Eso es importante. Vale. Otra cosa importante que nos hunde la sombra. La sombra, cuando yo me pongo en contra de la naturaleza de la sombra, es decir, cuando estoy en una actitud neurótica de crear sombra en lugar de una actitud amorosa de liberar sombra, la sombra quiere salir, ¿no? Y yo no la dejo. Claro, cuando la sombra sale, está saliendo la información de lo que me pasó con 3 años, con 4 años, con 5 años. Igual la información de lo que pasó a mi tío incluso. Está saliendo mi pasado. Si yo la dejo salir, voy limpiando todo eso y no me ato al pasado. Me libero del pasado. Pero si no la dejo salir, no me libero del pasado. Es decir, me estoy atando al pasado. Es como que estoy tirándome de un gancho hacia atrás. No me deja crear quinta dimensión, no me deja mejorar mi vida. Entonces, cuando yo estoy en la actitud de llevarme bien con mi sombra y de repente sale mi sombra, y a veces sale cuando menos te lo esperas, porque sale cuando menos te lo esperas, bueno, pues mi actitud de hostia, pues igual me tengo que poner a currar, igual tengo que hacer la acción de amar, a conectarme, a dar ese espacio para que salga y darle liberación a la sombra. Entonces, cuando yo hago eso, de alguna manera, es lo que me permite avanzar hacia el futuro. ¿Entendéis esto? Entonces, cuando creamos sombra y cuando reprimimos sombra, de alguna manera nos atamos a la tercera dimensión, que es una dimensión de sufrimiento, que es una dimensión de miedo, que es una dimensión de violencia, que es una dimensión de injusticias. Y si queremos ir hacia la quinta dimensión o si queremos mejorar nuestra vida, sí o sí hay que mejorar la relación con la sombra. Porque vamos a decir que está la sombra egótica y la sombra del yo soy, ¿no? La sombra gótica no nos vamos a meter ahí por ahora. Pero la sombra del yo soy quiere amarme y como quiere amarme va a intentar sacar a la luz lo que no me deja avanzar. Y seguramente va a intentar sacar a la luz mis traumas, mis dolores, mis sufrimientos del pasado para que pueda avanzar hacia el futuro. Pero hasta que no lo saque, no puedo avanzar. No voy a poder avanzar. ¿Entendéis esto? Por eso, muchas veces, al principio del proceso, a mí me hace mucha gracia, porque es normal, acabas hasta las narices. Al principio del proceso, hay parte del proceso que estás todo el rato soltando mierda. Y dice la gente, joder, pero esto nunca se acaba. Y sí que se acaba. Lo que pasa es que como hay tanto del pasado, pues, yo qué sé, igual te pasas 1 año o 2 años sacando dolor y sacando lo que vamos a definir como mierda. ¿Entendéis esto? Pero es que es importante sacar esa densidad. Es importante. Y luego hay periodos donde vuelve eso y hay que darle espacio y salida. Pero si os dais cuenta, cuando empieza el proceso, primero es un trabajo personal donde sale todo eso y luego ya empieza un trabajo más espiritual, donde yo ya me enfoco, donde ya me centro en las 3 acciones, donde ya me centro en crear una vida mejor. ¿Lo veis? ¿Voy bien por ahora? ¿Me estoy explicando bien? Vale. Venga, pues ahora sí que te voy a contestar, Malena. Bueno, hay muchos tipos de sombra. Hay muchos tipos de sombra, porque el 90% en los casos de la gente muy evolucionada está la sombra. O sea, los más despiertos tienen un 10% de conciencia de lo que son. Un 10, un 15, bueno, habrá algún iluminado por ahí, pero no creo que sea más de 500 en todo el planeta, honestamente. Y están tan iluminados, además, que no pueden relacionarse con nosotros, porque los mataríamos. Vale,
vamos a ponernos aquí en lo que somos, que es infantería. Los casos más sanos, pues igual tienen un 90% de inconsciente. Los casos más enfermos, pues igual tienen un 99% de inconsciente. Con esto quiero deciros que para que veáis la cantidad de sombra que hay. Dentro de esa sombra hay mogollón de sombra. Está la sombra psicológica, está la sombra energética, está la sombra emocional, está la sombra astral. Eso existe, la sombra astral, los planos astrales. Mogollón. Pero a mí me gustaría centrarme, y en la escuela nos vamos a centrar en dos sombras sobre todo, en la sombra egótica y en la sombra del yo soy. El yo soy está en la sombra, el yo soy, que vamos a decir que es nuestra verdadera cara, que es realmente ese amor y conciencia, es lo que el Maestro Jesús llamaba el reino de los cielos, y es lo que los taoístas llamaban la esencia original. El yo soy está en la sombra. Entonces nosotros vamos a decir que vamos a poner el enfoque en esas dos sombras, en la sombra del yo soy y en la sombra egótica. Vale. Una característica de la sombra del ego es que el ego, de alguna manera, es una ilusión que creamos en su día para que no salga el yo soy. Y está llena de programas. Y uno de los programas que tiene el yo soy, en la sombra del ego, perdón, desde el lado 5 es este. Si me ven, me van a matar. El 5, desde el lado 5 hay una creencia que dice esto. Si me ven, si ven realmente lo que soy, me van a matar. Vale. Pues fijaros qué programa tiene el ego. El ego tiene este programa. El ego cree que si le vemos, lo vamos a matar. ¿Esto qué implica? Que se va a defender a muerte para que no lo veamos. ¿Entendéis esto? Se va a defender a muerte para que no lo veamos. Y cuando digo a muerte, es a muerte. Es a muerte. Entonces, la sombra del ego va a hacer todo lo posible por destruir todo lo que sea amor, todo lo que sea conciencia. ¿Por qué? Porque el amor y la conciencia van a sacar a la luz a la sombra. Y como ella está convencida de que si la vemos la vamos a matar, porque de pequeños en el fondo fue así, nos tuvimos que ocultar para sobrevivir, la sombra del ego va a ir a saco a por todo lo que sea amor y conciencia. Que tengo una relación de amor y conciencia, la sombra del ego va a ir a por ella. Que tengo una unidad de amor y conciencia, la sombra del ego va a ir a por ella. Que la relación con mi hijo despierta el amor y la conciencia, la sombra del ego va a ir a por ella. Y va a ir a muerte. El ego es un programa para que no se libere el ser. Y el ego es un programa para que se oculte el propio ego. Entonces, esta misión que tenemos aquí no es fácil. Es una misión para guerreras y para guerreros. ¿Veis eso? ¿Entendéis eso? Claro, si yo estoy en una buena acción de ver, si yo estoy donde tengo que estar en mi ser, si yo estoy identificado con mi ser, si yo estoy en la conciencia, yo voy viendo mi ego y lo voy viendo todo, ¿no? Y voy viendo como diciendo, oh, hostia, mi ego aquí se ha despertado y quiere joder esto, porque claro, como me sale la vulnerabilidad y a mi ego le da miedo que se vea mi vulnerabilidad, porque cuando se mostró mi vulnerabilidad, lo único que conseguimos es que me machacasen a golpes. Pero eso ya pasó, ahora no. Como yo no sepa gestionar el ego va a ir a castrar esa relación. A castrar y a destruir esa relación. Por eso, en las relaciones donde haya más amor y más conciencia es donde más se va a despertar la sombra. Por eso os digo siempre lo mismo. Una cosa es sentir amor y otra cosa es hacer la acción de amar. Amarnos es fácil, hacer la acción de amar es muy difícil. Y la acción de amar es gestionar correctamente todo lo que el amor me despierta. Y el amor va a despertar, entre muchas cosas, la sombra de mi ego. Y como yo no esté en una actitud de ir actualizando mi ego, gestionando mi ego y, vamos a decir, canalizando correctamente mi ego se va a encargar de que me quede en la tercera dimensión. Porque está programado para eso. Y no solamente es mi ego está unido al ego social.
Y no solamente mi ego está unido a la información del ego de mis antepasados. Entonces, hay una red egótica. Hay una red egótica. No, porque ya sé que hablo del mío, pero en el fondo, cuando vemos con profundidad, ya sabéis que es todo uno. Y a nivel de ego también es todo uno. Nuestros egos también están unidos ahora mismo y nuestros seres también están unidos ahora mismo. Así como hay una red espiritual, hay una red egótica. Pero para mejorar esta vida vamos a tener que ir más allá de la red egótica. Porque como no vayamos más allá de la red egótica está programada para que no salgamos del sufrimiento. Porque es que la hemos programado por eso durante muchos años, ¿no? Bien. Claro, esto da mucho miedo vernos. Da mucho miedo vernos, da mucho miedo verme a mí, da mucho miedo ver a mi ego, da mucho miedo ver cómo mi ego quiere romper lo que más amo y más necesito, da mucho miedo ver mis partes más, vamos a decir, oscuras, con cariño, ¿no? Las partes esas que quieren dominar, que quieren dañar, que quieren poseer, todas esas partes, da mucho miedo. Pero hay que vencer ese miedo. Jung decía esto, lo más aterrador es afectarse a uno mismo por completo. Y es así, desde el lado masculino, que el miedo es una pasión masculina, el hombre se cree que es miedo a salir al mundo y pegarse con los demás, ¿no? Es miedo a aceptarte a ti mismo, a verte a ti mismo y a mostrarte a ti mismo. De hecho, los hombres muchas veces van a enfrentarse con el mundo para engañarse, pensando, no, yo no tengo miedo. Sí, los cojones. Usas el mundo para engañarte pensando que no tienes miedo, pero no es miedo a enfrentarte al mundo, es miedo a enfrentarte a ti mismo. Y es miedo a mostrarte como eres ante los demás. Vale, y el maestro Jung también dice esto, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Y el maestro Millo dice esto, el que más aterrorizado está de la sombra que lleva dentro es el que ataca más fuerte e incluso a veces busca involuntariamente el suicidio para no tener que afrontarla. El ataque solo esconde su miedo, su rechazo interno a la sensación de culpa que nace de la mentira. Hay una cosa súper importante, tenemos que aprender a gestionar correctamente la emoción del miedo a la sombra. Porque como no gestionemos correctamente la emoción del miedo a la sombra, nos vamos a hacer daño. Nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Bien. ¿Va bien? ¿Por ahora lo estáis entendiendo bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora me gustaría la sombra del yo soy. La sombra del yo soy es sacar a la luz mi verdadero ser. Y eso nos acojona a todos. Por eso hay que estar todo el rato gestionando el miedo. Por eso este ciclo, vamos a hacer un ciclo para gestión del miedo, porque es que si no gestionamos bien el miedo, estamos jodidos. La sombra del yo soy es sacar a la luz mi verdadero ser. ¿Qué pasa? Cuando yo saco a la luz mi verdadero ser, empiezo a encarnar mi verdadero ser. Cuando yo encarno mi verdadero ser, mi antigua vida se desmorona. Se desmorona. Se desmorona matemáticamente porque si yo le estoy dando potencia a mi verdadero ser y empieza a vibrar mi verdadero ser va a crear una vida muy distinta a la vida del antiguo, pero muy distinta. ¿Y qué vamos a empezar a ver? Que lo anterior se desmorona. ¿Y qué vamos a empezar a ver? Que lo que conocía ya no vale. ¿Y qué vamos a empezar a ver? Que todo lo que había conseguido no me vale. Entonces se multiplica el miedo. Se multiplica el miedo y hay que convertir el miedo en fe. En fe en mi verdadero ser. Tenía una frase del Maestro Jesús que la quería contar, pero no sé dónde estoy porque me he perdido aquí los apuntes.
Bueno, el Maestro Jesús venía a decir una cosa así, a ver si la encuentro y si no, pues la cuento un poquito por arriba. El que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. Y el que no pierda su vida por mí, la perderá. Es decir, si queremos ganar la verdadera vida, vamos a tener que perder la otra. ¿Entendéis esto? Es lógico, si yo me he identificado con el ego desde los, vamos a decir, 14 años hasta los 35, si yo me he identificado con el ego, he creado una vida acorde a mi ego. Pero si yo ahora empiezo a sacar mi ser a la luz y me empiezo a identificar con mi ser, voy a empezar a crear una vida acorde a mi ser. Por lo tanto, esto implica que voy a perder la antigua vida. Y esto asusta. Muchas veces la gente cuando dices perder la antigua vida dice, joder, voy a perder el trabajo, voy a perder la mujer, voy a perder los hijos. No, no van por ahí los tiros. A veces sí que pierdes el trabajo o buscas otro trabajo que más acorde a tu vida. Pero tu forma de ser y tu forma de vivir y tu forma de trabajar va a ser completamente distinta. Es una vida completamente distinta. Va a nacer el ser y va a morir lo antiguo. Vale, en la medida que el ser nace, si el ser nace, todas las defensas del ego van a empezar a desquebrajarse. Porque el ego es una defensa para que no nazca el ser. En la medida que yo libere la sombra del ser, el propio ser va a empezar a sacar a la luz las defensas del ego. Y el propio ego va a intentar machacarlo. Con esto quiero decir que en la medida que yo libere la sombra de mi yo soy, voy a activar la sombra de mi ego. Y como yo no proteja a mi yo soy, la sombra de mi ego se lo va a comer. Entonces hay que trabajar en dos tablas de surf. Con una intento liberar la sombra del yo soy y en la otra tengo que ir gestionando la sombra de mi ego que se va a ir despertando. ¿Veis la jugada? Entonces aquí hay que hacer un juego de equilibrios. ¿Veis esto? Aquí va a haber que hacer un juego de equilibrios bastante interesante. Bastante interesante. ¿Cómo vamos de tiempo? Las 8. Vale. Bien. Entonces, me gustaría que entendáis esto. Nosotros vamos a trabajar especialmente dos sombras. La sombra del yo soy, que es la que intentamos activar y despertar, y la sombra del ego, que es la que intentamos sacar a la luz. Pero me gustaría que entendáis eso. La naturaleza de ambas en sí son antagónicas. Una busca la luz y la otra busca todo lo contrario, ocultar en la sombra. Entonces, estamos en este conflicto y desde la escuela lo que intentamos hacer es ir poco a poco que este conflicto se convierta en esto, en que vaya paralelo. ¿Veis la jugada? Vamos a intentar en que vaya paralelo, lo uno y lo otro. ¿Vale? Víctor, una cosita. Dime. La sombra del ego no llegaría a desaparecer, ¿no? ¿La tendríamos que integrar o cómo gestionas la sombra del ego? ¿Qué haces con ella? Hay que ir tomando conciencia de ella y aceptándola y actualizándola. Por ejemplo, en mi caso que he puesto, es que, joder, si sale la vulnerabilidad me van a matar. Pues hay que decirle, no, pues eso ya no es así. Entonces la voy actualizando. O no, si muestro, yo qué sé, si muestro mi envidia me van a rechazar en la unidad. Pues no, pues eso ya no es así. Entonces, eso hay que ir actualizándolo y aceptándolo. Al ego hay que ir gestionándolo con conciencia y con amor. Con conciencia y con amor. ¿Vale? Vale. Me gustaría ahora ya pegar un saltito. Mirad, ahora ya va. Una frase que dice la Biblia, dice, el Señor es quien te cuida, y esto es lo que quiero remarcar. Él es tu sombra protectora. Dios está en la sombra. La diosa está en la sombra. Nuestra misión es liberar a la diosa. No hablar de la diosa y pasarnos aquí, ponernos todas muy guapas para que parezcamos diosas. No, es liberar a la diosa. Esa es nuestra misión. Y la diosa está en la sombra. Y el dios también, pero bueno, es por no hablar en masculino y femenino, que es un coñazo.
Pero ya sabéis que lo masculino no es más que la parte, es la otra cara de lo femenino y viceversa, ¿vale? Vale. Ah, otra cosa importante, coño, que esto no quería que se me olvide. Lo que os he dicho, cuando yo libero la sombra del yo soy, activo la sombra del ego, pero está bien gorda. Pero no solamente la activo en mí. ¿Sabéis en quién más la activo? En mi unidad, especialmente en mi familia. Esta es la gorda. Por eso el Maestro Jesús dice esto: los enemigos, llegará un momento que los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Realmente no es que tu familia sea tu enemigo, eso no es así. Pero sí que es cierto que en la medida que yo despierte mi ser, la sombra egótica familiar se va a activar. Pero realmente si se activa la sombra egótica de mi madre ante el despertar de mi ser, realmente si lo miro con profundidad no es la sombra egótica de mi madre, es mi madre dándome la oportunidad de ver y gestionar mi propia sombra femenina. ¿Entendéis esto? Porque mi madre y yo somos lo mismo, en lo profundo. Si yo activo mi ser y se le despierta la sombra egótica a mi padre, realmente es mi padre dándome la oportunidad de ver y gestionar mi propia sombra masculina. Por lo tanto, si yo alimento la sombra de mi madre o de mi padre, estoy alimentando mi sombra. Si yo amo y gestiono y me mantengo firme ante esa sombra, estoy amando, gestionando y manteniéndome firme ante mi propia sombra. Pero sí puede pasar que a nivel superficial nuestros propios familiares se conviertan en los mayores enemigos del mundo. Yo creo que por ahí hemos pasado todos, ¿no? Pero no es así realmente. Mirad, esta es la frase que os quería compartir. Dice el maestro: el que no tome su cruz, es decir, su ego, y me siga no es digno de mí. Luego dice: el que encuentre su vida, es decir, la creada por su ego, la perderá. Es decir, si tú estás en la vida de tu ego, lo has perdido todo. El que la pierda por mí, la encontrará. Es decir, el que pierda la vida que ha creado, que es la egótica, por seguirme a mí, en el fondo es seguir al yo soy, encontrará la real vida. Por lo tanto, cuando activamos la sombra del yo soy, vamos a perder una vida y a ganar la otra. Vas a tener que perder tu vida por encontrar tu verdadera vida de alguna manera. Y eso nos acojona a todos. Eso está claro. Por lo tanto, es súper importante dominar el arte de gestionar la emoción del miedo. Es súper importante gestionar bien esa emoción. Es una emoción, solo es una emoción, pero un error de gestión en esa emoción puede provocarnos mucho sufrimiento. Muchísimo sufrimiento. Entonces hay que valorar lo que es importante. Por eso le vamos a dedicar un fin de semana y a la emoción del miedo habría que dedicarle pues, un año entero. Yo creo que los niños tendrían que tener un curso entero a eso. Vale. Otro problema. Si yo activo la sombra del yo soy, la ilusión de mí mismo, es decir, mi vanidad, se va a empezar a caer. Y vendrá la gente y me dirá: joder, no eres como antes. Y yo pensaré: si es que antes te estaba mintiendo. Es que antes solo te enseñaba una fantasía de mí. ¿Entendéis esto? De verdad que no se lo vas a contar, porque a cierta gente pues igual es mejor no contarle ciertas cosas por compasión, no por otra cosa. ¿Entendéis esto? En la medida que yo despierto la sombra de mi verdadero ser, ya no voy a necesitar tanto las ilusiones que he creado. En la medida que yo despierto la sombra de mi verdadero ser, mi verdadero ser me va a llevar a lugares donde yo puedo ser. Por eso muchas veces dejas de estar en unos grupos y pasas a estar a otros. No es que pierdas el contacto con tus seres queridos, pero sí que es cierto que hay grupos donde tu ser no puede ser. ¿Por qué? Pues porque en esos grupos tu ser no puede ser. No hay espacio para tu ser. O hay un espacio pequeño, hay espacio para una parte pequeñita de tu ser.
Entonces nos va a llevar a otros lugares. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo los mismos amigos que siempre y más. Y más. Yo no he perdido amigos. Los que han sido amigos míos son amigos y me afectan como soy. Y yo he vivido mi proceso de transformación y un amigo te afecta. Lo que pasa es que obviamente mi ser no sale igual en los antiguos grupos que en los nuevos grupos. No, mi ser no tenía espacio en esos grupos. Pero eso no significa ni que no les ame, ni que les ame menos, ni que me amen menos. Eso no significa eso. Pero sí quiero que veáis esto, que de alguna manera la sombra del yo soy nos va a llevar a otros lugares. Y entonces hay que jugar también mucho con el desapego. Bueno, entonces me gustaría mandaros este mensaje, ¿no? Nadie que se ame de verdad puede vivir sin amar su sombra. Es así. Y cuando amas de verdad, tú quieres liberar a lo que amas. Si no es lujuria, no nos engañemos. Nos vendemos mucho la moto de que nos queremos, pero realmente, como decía el maestro Oso, los humanos todavía no se aman, los humanos están en la lujuria de poseerse los unos a los otros. Cuando tú amas de verdad, quieres liberar a lo que amas, porque el amor es liberación. Si el amor no libera, es lujuria. No le demos más vueltas, es un poquito así. Es un poquito así. Vale, me gustaría transmitiros esto. Vale, la sombra, como os he dicho, está intentando salir a la luz y la sombra grita. No es que hable, es que grita para salir. Es como alguien que va aquí dentro y está, ¡ah, tío, que estoy aquí! Grita, porque ella quiere ir a la luz, porque su naturaleza es ir a la luz, ¿vale? Voy a deciros algunas cosas que son señal de sombra. Eso es señal de que la sombra está gritando. De alguna manera la sombra te está diciendo, mírame, coño, y libérame, ¿vale? Cuando tenemos sentimientos exagerados, reacciones desproporcionadas ante algo, eso es un grito de la sombra. Eso es un grito de la sombra chillando, por el amor de Dios, mírame y libérame. Yo qué sé, pues pasa a mi hijo y se le cae un poco de agua y me pongo yo, ¡guau, pero me cago en la leche, no sé qué! Esto es que la sombra está chillándome. A mí, no a mi hijo. Lo que pasa es que lo proyecto sobre mi hijo. Entonces tenemos que aprender a ver todo esto, ¿vale? Toda reacción exagerada, desproporcionada, son gritos de la sombra. Lo que nos molesta en exceso de los demás, cuando veo a alguien y algo me molesta en exceso del otro, en exceso, a mí por qué me molesta tanto esto si es cosa suya, eso es mi propia sombra chillándome. Eso es que no estoy amando a una parte de mi interior, amando y dándome cuenta de esa parte de mi interior. Y esa parte está chillando, necesito que me ames y que me veas. Esos son gritos de la sombra. Luego, las proyecciones. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Desde el lado, hay dos formas, cuando hacemos una buena acción de liberar la sombra, hay dos formas naturales, ¿no? La masculina, lo masculino ya sabéis que es como más penetrativo, lo masculino proyecta en la pantalla la información, pero luego la reintegra, ¿no? Es como que yo me miro al espejo, me miro, me arreglo, pim, pam, pim, me miro para arreglarme yo, ¿no? Eso es la forma sana. Lo masculino, vamos a decir, neurótico o insano, lo que hace es se mira y cree y se queda en la proyección, se queda en mandar la mierda fuera. Por ejemplo, cuando yo puedo decir, joder, estás todo el día reprimiéndome, ahí habría que darle la vuelta, es decir, a ver, si a mí tanto me molesta que esta me reprima, la vuelta es esta, ¿de qué manera me estoy reprimiendo yo y de qué manera reprimo yo? Eso es proyecto para reintegrar, ¿vale? Eso no lo hacemos, eso sería una parte sana de gestión de la sombra. La otra parte sana es, desde lo femenino, es dejar que brote la sombra y según va saliendo, yo me voy dando cuenta y la voy amando. Pues está saliendo yo, pues quiero mataros a todos y os quiero poseer. Bueno, pues lo voy dejando que salga en un contexto canalizado y yo está brotando y no pasa nada mal. ¿Vale? Pero no hacemos esto porque estamos cometiendo muchos errores en la acción de amar. Entonces, las proyecciones son todas sombra. Son todas sombra.
Dice el curso de milagros, nosotros proyectamos la sombra de los demás y no nos damos cuenta. Entonces, muchas veces todo lo que me quejo de mi pareja es sombra mía. Todo lo que me quejo del sexo complementario es sombra mía. Todo lo que me quejo del mundo es sombra mía. Entonces, hay que estar todo el rato haciendo este trabajo. A ver, de todo lo que me quejo, a ver, ¿cómo lo hago yo? Mirando para adentro. Porque esos son gritos de la sombra. La sombra me está gritando, tío, que necesito salir a la luz, necesito que me ames, necesito que me lleves a la conciencia, ¿vale? Toda idealización, en el fondo, es una forma de proyección. Todo lo que idealizo, yo qué sé, la madre que idealizada, la Santa Iglesia idealizada, o las relaciones, todo lo que idealizo, en el fondo, es un grito de la sombra. Es algo que no quiero ver. No quiero ver una realidad. Entonces eso crea sombra y la sombra me está diciendo, tío, todo ideal es que tienes falta de valor de ver algo de mí. Porque la sombra nos está diciendo, necesito que tengas valor para verme, necesito que tengas valor para amarme y necesito que tengas valor para no juzgarme. La sombra está todo el rato hablándonos, la sombra nos ama muchísimo. Vale, otra forma de saber la sombra, pues buscar a alguien que vamos a decir que tiene cierta coherencia y cierto eje interno y decirle, oye, ¿tú qué ves mal en mí? Y por lo general te lo sueltan en 4 o 5 minutos y con calma. Esto es peligroso porque cuando vas a alguien y, oye, ¿tú qué ves más en mí? Empieza, pues mira, veo mal esto, veo mal lo otro, veo mal lo otro. Esto es proyectar. Esto no es un feedback, esto no es un feedback sano. Esto es proyectar. Cuando vas a alguien y dices, oye, ¿a ti qué te parece mi actitud en esto? Y el tío o la tía te dice, mira, pues a mí me parece esto, esto y lo otro. Esto es un feedback sano. O sea, buscar a alguien que te sepa reflejar tu sombra, eso es un tesoro. O sea, tener un espejo que te sepa reflejar tu sombra, creerme que es uno de los mayores tesoros que podemos tener. Porque a veces es muy difícil ver nuestra propia sombra. Hay bichos, sí que es verdad que muchas veces, ¿no? A todo le llamamos proyección, ¿no? O sea, hay veces que no sabemos diferenciar lo que es reflejar y lo que es proyectar, ¿no? Que igual ahí podrías ponernos un poquito más de luz. Sí, pues cuando alguien te refleja, no pierdes su lugar. Cuando alguien te refleja, por lo general un reflejo dura unos minutos, no dura mucho más. Cuando ya entras, es que tú haces, es que tú... Eso es proyección. Cuando alguien te refleja, está templado, no pierde la templanza. Y el reflejo pues, suele ser, pues, ya te digo, 4 minutos, como mucho, 5, yo qué sé, pues en algunos casos sí. Pero son cortos y en un estado de equilibrio interior. No me vuelvo loco. Cuando ya estás... Porque tú, además tú, eso es proyección. Entonces hay que diferenciar quién te está reflejando y quién te está proyectando. Porque claro, si yo voy a buscar un reflejo en alguien que proyecta sobre mí su sombra, voy mal. Voy mal. Realmente el trabajo del terapeuta sería ser un espejo puro. Sería ser alguien que refleja la sombra de la persona para darle la oportunidad a que la persona la vea y la sane. Eso realmente podría definirse como el trabajo del terapeuta. Ahí estaría bien reflejar y que la otra persona proyectase, porque ahí le da la opción a verla. Porque muchas veces cuando reflejas a la otra persona sí le estás despertando, ¿sabes? La proyección de su sombra. No sé si me estoy explicando. Bueno, cuando tú le estás reflejando la proyección de su sombra, efectivamente, para que ella la vea, pero ella tiene que tener una actitud de recibirte, si no, no, estate callado. Ella tiene que tener una actitud de recibirte, si no es mejor estar callado. Vale, otros chillidos de la sombra, los cuerpos están todo el rato manifestando la sombra. Alguien que tiene así está manifestando que tiene miedo al cuerpo emocional. Alguien que tiene el culo muy para afuera está manifestando seguramente lo que está atrayendo y que tiene bastante miedo a una sexualidad libre. Y cuando me refiero a sexualidad libre no me refiero a sexualidad promiscua. Me refiero a dejar a su sexualidad con libertad por su cuerpo.
A eso me refiero, ¿no? Los cuerpos están todo el rato hablando de la sombra. Yo con el maestro Luis Pelayos nos pasábamos muchas tardes viendo los cuerpos. Nos poníamos ahí medio desnudos y empezábamos a estudiar el cuerpo. Y hablan muchísimo, los cuerpos hablan muchísimo, 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 muchísimo. Vale. Todas las posturas rígidas, cuando estamos defendiendo una razón con rigidez, eso es sombra. Porque, ¿para qué quieres pelearte tanto por la razón? Pues no la compartimos, pues bueno, pues yo con la tuya y tú con la mía. Todas las posturas rígidas son sombra. Son sombra. Las críticas y el escuchar las críticas de los otros también es sombra, porque ya sabéis que esto es masculino y femenino. Alguien que está criticando es una señal de la sombra. Pero alguien que está sosteniendo y dejando y alimentando con la escucha la crítica del otro, eso también es sombra, ¿eh? Ya sabéis que eso es todo el masculino y femenino. Cuando queremos convencer insistentemente a los demás, sombra, sombra. Vale, bueno, pues yo creo que es suficiente por hoy. Ya exploraremos más cuando hagamos el encuentro y el curso. Y sí quiero acabar con esta frase, ¿eh? Me parece una frase muy bonita del maestro Jung que dice: ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque implica que este tío tiene una conciencia maravillosa. Nos ha devorado el ego, nos ha devorado, estamos devorados, ahora mismo estamos devorados. Entonces, ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? ¿Y sabéis cómo? Pues una respuesta podría ser esta: activando el yo soy, irradiándolo. Y cuando tú activas el yo soy, como hacemos en las meditaciones y lo irradiamos, empezamos a ver al león. Empezamos a ver al león que nos ha devorado. Pero también empezamos a activar la sombra de ese león que nos ha devorado. Entonces luego hay que empezar a, vamos a decir, a domar ese león que nos ha devorado. Y a convertir ese león en nuestro gato. No hay que pelearse con el león, es convertirlo en lo que es nuestro león, pues lo tenemos que adiestrar. Y que ese león sea nuestro aliado. ¿Entendéis esto? Por eso es tan importante el trabajo de activación. Por eso es tan importante todas las meditaciones y todo lo que hacemos para activar. Porque cuando activo desde dentro hago esto. Y empiezo a ver el león que me ha devorado. Empiezo a ver que tengo un bloqueo aquí que me está devorando. Empiezo a ver que tengo miedo a mostrar mi cara. Empiezo a ver que mi ego tiene un orgullo que no puede con él. Empiezo a ver, pero cuando empiezo a ver, tengo la oportunidad de gestionar y de domar el león que me ha devorado. Y empiezo a amarme porque empiezo a liberarme. Recordar esto, desde el lado 8, el mantra, uno de los mantras de reidentificación es este: yo soy el que libera lo que soy. Yo. No lo libera ni la mujer, ni el hombre, ni el gobierno. No, yo soy el que libera lo que soy. La responsabilidad de liberar lo que soy es mía, solo mía. Y esa es una forma de amar. Es una forma de amarme desde el lado 8. Yo soy el que me libera a mí mismo. Porque si me amo, yo me quiero libre. Y si os amo, yo os quiero libres.